tiene para revolucionar el proceso social y el proceso educativo y cultural, que es el control y la apropiación del conocimiento por la burguesía. Marx señalaba en El Capital con mucha claridad que a la burguesía prácticamente nunca le cuesta nada, no eroga nada por los conocimientos, se los apropia. Los conocimientos son producidos por la acción decidida de las masas populares y la burguesía se ha apropiado. Se ha apropiado la burguesía en los inicios de su proceso fundacional y se ha apropiado después en la expansión colonial. Esto es uno de los aspectos interesantes de este problema. Me interesa también brevemente incluir todo este proceso de desarrollo, de formación teórica, de análisis de clase, sobre la práctica real histórica del socialismo. Como cuestión preliminar del análisis histórico crítico de la experiencia socialista en el siglo XX es tener en cuenta las condiciones económicas, sociales, concretas de los países donde se realizaron las revoluciones proletarias. Es decir, el nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, la categoría de países semicoloniales y dependientes del imperialismo y las condiciones sociales en las cuales ha evolucionado su cultura. Previo a este análisis, es importante tener en cuenta que el proletariado realizó una de sus hazañas mayores en el siglo XIX en la Comuna de París. Decía Carlos Marx en la Guerra Civil de Francia: una vez eliminado el ejército permanente, refiriendo a la Comuna, y la policía, instrumentos del poder material del viejo gobierno, la Comuna procedió inmediatamente a acabar con el instrumento de represión espiritual, con el poder de los curas. Decretó la disolución y expropiación de todas las iglesias y 4 corporaciones patrimoniales. Todos los establecimientos de enseñanza fueron abiertos gratuitamente al pueblo, a la par que se los liberara de la injerencia del Estado y de la Iglesia. Con ello, además de hacer la instrucción escolar asequible a todos, se libraba a la ciencia de todas las trabas que antes le imponían el prejuicio de clase y el poder del gobierno. El poco tiempo de existencia de la Comuna, la destrucción, el genocidio contra los comuneros, la abierta, acción de la burguesía, los fusilamientos, fueron el resultado precisamente del convencimiento de la burguesía que había nacido un mundo nuevo y que estaba en marcha el germen del mundo nuevo. Y en el plano de la cultura, de la educación, en ese poco tiempo, en ese breve tiempo de 2 meses, la Comuna pudo hacer cosas importantes. Organizó todo un sistema de producción de conocimiento. Se apropió del conocimiento que la burguesía se había apropiado, expropiándolo nuevamente. Estableció criterios de desarrollo amplísimo en cuanto al problema de las artes, etc. Estimuló la obra creativa de las masas populares. Liquidada la Comuna, en el siglo XX aparece una de las manifestaciones más importantes de las realizaciones del proletariado, es la Revolución de Octubre. Decía Lenin en un congreso a los soviets en el año 18, a partir de la Revolución de Octubre, a partir de la instalación de la dictadura del proletariado en Rusia, el socialismo ha dejado de ser una cuestión de discrepancias entre los partidos para convertirse en un problema de la vida. Precisamente este fue el elemento fundamental, el socialismo convertido en un problema de la vida y el ascenso significativo de las masas en el poder real y en la realización de su propia historia. Para situarnos en la dimensión de las tareas culturales como base de la transformación socialista en la enseñanza que debieron asumir los bolcheviques, teniendo como horizonte el punto de partida, vale, a mi modo de ver, esta frase durísima de Lenin: o el socialismo vence a los piojos, o los piojos vencen al socialismo. Esto implicaba simplemente en esas discusiones teóricas y políticas en el seno del movimiento obrero y en el seno del partido, imaginar lo que era Rusia en los años 17 y 18. Esta impactante frase fue lanzada por Lenin en un congreso del Partido Comunista para hacerles entender a los intelectuales marxistas que previo a instalar la cultura proletaria era necesario alfabetizar a millones de obreros y campesinos
que todavía vivían en la Edad Media, elevando a las masas populares a un nivel cultural superior para que pudieran integrarse plenamente al ejercicio pleno del poder, vigorizando sus capacidades creativas. La condición esencial para ese desarrollo era precisamente desarrollar las bases materiales del socialismo, la industria pesada y la colectivización agraria. De ese logro dependía el futuro del socialismo. Esto implicó un tremendo esfuerzo de movilización de las masas populares en medio de una persistente lucha entre líneas políticas divergentes en el seno del Partido Comunista, reconociendo errores, y hasta puede ser horrores, cometidos en esa etapa de construcción del socialismo. De lo que no puede haber dudas es el resultado exitoso de tamaño experimento social. Una mutación económica, social y cultural de la magnitud que se produjo en la Unión Soviética, en los términos temporales y confrontando las adversas condiciones internas y las agresiones internacionales del imperialismo, solo es posible bajo la bandera del socialismo. En el siglo XX también otras revoluciones proletarias, conducidas y dirigidas por los partidos comunistas, armados con el marxismo-leninismo, ya también provocaron un cambio inmenso en procesos educativos de la cultura. Uno de ellos fue, hace unas décadas, la Revolución Cultural China, la cual me parece importante simplemente destacar a partir de las definiciones que el mismo Partido Comunista Chino dio sobre este problema. Decía uno de los textos: aunque derrocada, la burguesía todavía trata de valerse de las viejas ideas, cultura, hábitos y costumbres, las clases explotadoras para corromper a las masas y conquistar las mentes del pueblo en su esfuerzo por restaurar su poder. El proletariado debe hacer exactamente lo contrario. Debe propinar golpes despiadados y frontales a todos los desafíos de la burguesía en el dominio ideológico y cambiar la fisonomía espiritual de toda la sociedad utilizando sus propias nuevas ideas, cultura, hábitos y costumbres. Nuestro objetivo actual, se decía en ese momento, es aplastar mediante la lucha a los que ocupan puestos dirigentes y siguen el camino capitalista, criticar y repudiar a las autoridades reaccionarias burguesas en el campo académico, criticar y repudiar la ideología de la burguesía y demás clases explotadoras y transformar la educación, la literatura y el arte y los demás dominios de la superestructura que no corresponde a la base económica del socialismo, a fin de facilitar la consolidación y el desarrollo del sistema socialista. En la gran revolución cultural proletaria solo se puede adoptar el método de dejar que las masas se liberen a sí mismas y no el de manejar todos los asuntos en su nombre. Hay que confiar en las masas, apoyarse en ellas y respetar su iniciativa. Sigue el texto. La lucha que sostiene el proletariado con la vieja ideología, cultura, hábitos y costumbres dejados a lo largo de miles de años por todas las clases explotadoras se prolongará necesariamente por un periodo muy largo. Es una tarea de suma importancia en la gran revolución proletaria transformar el antiguo sistema educacional y los antiguos principios y métodos de enseñanza. En esta gran obra cultural hay que acabar totalmente con la dominación de los estudiantes intelectuales burgueses sobre nuestros centros docentes. La enseñanza debe servir a la política proletaria y combinarse con el trabajo productivo. Tiene que aplicarse en todo tipo de escuelas para que todos los que la reciban la educación se desarrollen moral, intelectual y físicamente y lleguen a ser trabajadores cultos y con conciencia socialista. Poner la política proletaria al puesto de mando. La lucha de clases, esto es fin de la cita, ¿no? La lucha de clases, la producción y la experimentación científica se establecieron como los tres pilares de la enseñanza socialista, estimulando la gran fuerza creativa de las masas populares, impulsando la iniciativa de las propias masas con el objetivo que la clase obrera y los campesinos tomen en sus manos la dirección y la gestión de los institutos de enseñanza e impulsen una revolución cultural proletaria que evite que los dirigentes revisionistas abran el camino hacia la restauración del capitalismo y el poder de la burguesía. En América Latina, el movimiento social ha sido importante y ya desde el principio, incluso de la vida colonial, las insurrecciones populares, las insurrecciones indígenas y las propias revoluciones liberadoras fueron
camino de transformación en el campo de la cultura y en el campo de la educación. Para nosotros, el símbolo mayor de este proceso ha sido 1918 con la reforma de Córdoba. Y la reforma de Córdoba incorporó toda una serie de temáticas y cuestiones que estaban ya surgiendo en el proceso de la revolución socialista soviética. El mayor ejemplo de nuestra historia latinoamericana son las revoluciones mexicanas, etc. Y el mayor la revolución cubana. Y hoy, con la amplitud en el campo actual, Venezuela, Bolivia, Ecuador. Simplemente unas referencias a la revolución cubana en este proceso educativo. El objetivo de la revolución cultural socialista en Cuba es la construcción de un sistema educativo socialista que promueva la elevación de mujeres y hombres a la condición de lo que Guevara llamaba en su ensayo El socialismo y el hombre en Cuba, denominada genéricamente el hombre nuevo. En ese sentido, la revolución cubana retoma las líneas de desarrollo realizadas en la Unión Soviética, fundamentalmente en el periodo 1920 y 40, y en China durante la revolución cultural. La coincidencia en ese objetivo está implícita en el marxismo-leninismo, la matriz teórica que ha fundamentado las tres revoluciones, así como la promoción de políticas necesarias en la resolución de las condiciones económicas, sociales y culturales que implicaba la dependencia del imperialismo, a las cuales tuvieron que enfrentarse y resolver prioritariamente los gobiernos revolucionarios. La base de la nueva educación son las transformaciones económicas radicales. Decía Guevara, nuestra revolución, que es una revolución consciente, sabe que la soberanía política está íntimamente unida a la soberanía económica. ¿Cómo concebir que una revolución que surgiera de reivindicando los derechos de los trabajadores, que habían estado conculcados durante muchos años, fuera a poner y esperar la solución del problema del capital privado extranjero de inversión, que va donde más le interesa, que se invierten aquellos artículos no que sean los más necesarios para el país, sino los que más ganancia les permitan? Continuaba Guevara. Nuestros objetivos tácticos de hoy son el triunfo de la reforma agraria que da la base a la industrialización del país, la diversificación del comercio exterior, la elevación del nivel de vida del pueblo para alcanzar este gran objetivo estratégico que es la liberación de la economía nacional. Y el frente económico ha tocado ser el principal escenario de la lucha, aún considerados otros de enorme importancia como son el de la educación, por ejemplo, y continuaba Guevara. Hace poco nos referíamos a esa importancia que tenía la educación que nos permitiera dar los técnicos necesarios para esta batalla. Y por supuesto, entre otros elementos esenciales y básicos del proceso de desarrollo económico-social, la industrialización sobre la base de los propios esfuerzos. También en Cuba, el gran primer objetivo de la transformación socialista del sistema educativo fue la campaña de alfabetización, en la cual se movilizaron miles de jóvenes, e incluso jóvenes uruguayos, con la colaboración internacionalista en ese proceso. Sobre esta nueva situación social se conformó un nuevo sistema educativo en todos los niveles con objetivos concretos en cuanto a formar cuadros científicos, técnicos e intelectuales forjados en la ideología socialista. Del éxito de esta dirección en el proceso de la educación socialista en Cuba lo verifican sus realizaciones en los más diversos campos de las actividades científicas y profesionales.